Los gatos han sido tradicionalmente muy bien considerados en monasterios y conventos porque mantenían a raya las poblaciones de roedores que transmitían enfermedades y arruinaban las cosechas. Sin embargo, a partir de la Edad Media, las cosas cambiaron mucho para nuestro amigo, desde que el felino fuera relacionado con el demonio. Desde ese momento y los siglos siguientes, se produjo una caza de gatos que en algunas regiones estuvo a punto de acabar con ellos. El gato es un animal misterioso, de mirada enigmática, de naturaleza independiente. Es un animal que vive en la frontera entre lo salvaje y lo doméstico. La asociación supersticiosa entre el gato negro y el demonio lo condenaron a vivir una vida muy difícil durante los siglos siguientes. Es difícil no sentir una hipnótica atracción ante la enigmática mirada del búho, el gato o la serpiente. Los protagonistas de hoy encarnan los atributos más deseados y más temidos. Fueron nuestro referente inmediato, nuestras pesadillas, nuestros dioses. Hablamos de los animales. Los animales nos fascinan, nos repugnan y nos provocan sentimientos de admiración y temor. Son una fuente inagotable de metáforas y símbolos. Nuestra historia como especie está ligada a los animales. En ellos hemos encontrado valiosas oportunidades evolutivas y también los desafíos y problemas más importantes. Hace miles de años convertimos a los animales en símbolos de lo intocable y lo sagrado, mientras que otros fueron castigados con la maldición y el desprecio. Hoy os propongo remontarnos en el tiempo para explicar racionalmente por qué algunos animales han sido considerados manifestaciones del bien o del mal. La historia y la literatura están llenas de metamorfosis de animales y también de seres que han sido considerados malditos. Por ejemplo, podemos ver en la mitología clásica cómo Zeus, el padre de los dioses, se transformaba en toro o en cisne para sus conquistas amorosas. Pero además, en el asno de oro de Apuleyo, hallamos el caso de un chico, Lucio, que es convertido en burro por un maleficio. Y más adelante, en los años, a lo largo de la Edad Media, hubo un papa, Gregorio IX, que en el siglo XIII consideró malditos a los gatos. Decía que eran la representación de Satanás. Poco a poco, los gatos se vincularon a lo herético, a las brujas, a lo diabólico. Los gatos, en especial si eran de color negro, empezaron a perseguirse. Ya que parecían una extensión de Satanás, merecían morir como lo hacían las brujas, en la hoguera. En el medioevo, en Francia, se quemaban gatos vivos en la llamada Noche de San Juan. Actos semejantes se extendieron a otros países, donde una larga lista de desgracias se asociaba a la presencia del felino. La persecución del gato, animal maldito, tuvo como consecuencia el enorme crecimiento de la población de otro animal que también era despreciado, la rata. Y a su vez las ratas extendieron las enfermedades que transmitían. Décadas después, un extraño mal asoló nuestro continente, dejando incontables muertos, incluidos, por cierto, algunos monarcas que habitaron estas tierras, como la reina Juana II de Navarra. La vieja Europa se enfrentaba a la peste negra. La epidemia de la peste es la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad en el siglo XIV. Aparece en el año 1347 y es una enfermedad que asoló toda Europa. Se calcula más o menos, maquillando un poquillo las cifras, que mató al 60% de la población europea, lo cual supone unos 50 millones de personas. Muchos autores de la época achacaron la peste a un castigo divino, aunque lo cierto es que Dios no tenía nada que ver. La culpa de que muriese más de la mitad de la población europea la tenía una bacteria. Claro que esto no se supo hasta 500 años más tarde. Pero sí, de lo que sí que estamos seguros es que fue la más letal de todas ellas. Se calcula que se extendió desde el Mar Negro
hasta toda Europa, con una excepción, Islandia. No tenemos ningún dato epidemiológico, ningún dato de ningún cadáver en el cual haya restos de la Yersinia pestis, la bacteria responsable, en Islandia. Más o menos, la velocidad de la expansión fue entre 0,5 kilómetros y 2 kilómetros al día. Los médicos de aquella época del siglo XIV no tenían los conocimientos que nosotros tenemos ahora mismo, con lo cual la explicación era castigo divino, los judíos, fenómenos sobrenaturales, incluso alteraciones astronómicas. Ahora tenemos muchos datos. Sabemos que había un vector claro, que es la rata, con una bacteria, la Yersinia pestis, que fue la responsable de todas las enfermedades. Sin embargo, datos recientes aportan otras teorías, otras hipótesis. Científicos ingleses hace unos años hablaron del ébola, si bien es cierto que no encajan todos los síntomas, ya que no había fiebres hemorrágicas. Más recientemente, científicos de las universidades de Oslo y de Ferrara apuntan, a través del Big Data, datos en los cuales se relacionan piojos y pulgas humanos con la génesis de la enfermedad. En cualquier caso, hay que subrayar, tenemos datos que ellos no tenían. ¿Puede ser que el mismo animal sea considerado sagrado en una sociedad y maldito en otra? Sin duda, es el ejemplo de nuestro maltrecho gato, para algunos la mismísima encarnación de Satanás. Este animal vivió una dulce época dorada a orillas del Nilo, en el antiguo Egipto, hace más de 3000 años. Es curioso porque se me ocurren pocas culturas universales que hayan dado tanta importancia a la simbología animal. Es cierto, la riqueza de la fauna del Valle del Nilo es extraordinaria y desde muy pronto se constata que los egipcios elevaron a la categoría de dioses a ciertos animales que pasaron a desempeñar un papel muy importante en el panteón de la civilización egipcia. Buen ejemplo lo tenemos en el halcón. El halcón es una de las deidades más importantes del antiguo Egipto, es el dios Horus, y Horus representa el orden frente al caos. Hay que tener en cuenta que una de las dualidades más importantes en la cultura egipcia es precisamente la que enfrenta el orden versus el caos. Orden y caos. Y el faraón es el símbolo del orden y la estabilidad en Egipto. Por eso hay tantos faraones con la... Efectivamente, el faraón es la encarnación de Horus, es el halcón viviente de Egipto, y uno de los nombres clásicos de los reyes de Egipto es precisamente el Horus y el Horus de oro. Chacal, perro, lobo... Bueno, aquí empiezan los debates. Se ven las orejas. Claro, este animal, aquí tenemos una deidad con cuerpo antropomórfico y cabeza zoomórfica. ¿Cuál es el animal de la cabeza? Hay un debate entre los estudiosos. Aquí tenemos al famoso dios Anubis. De hecho, podemos demostrar que es el dios Anubis porque en jeroglífico tenemos aquí el nombre Impu, que es el nombre egipcio de Anubis. Es un dios que va a jugar un papel fundamental en las creencias de ultratumba del antiguo Egipto. Inicialmente, de hecho, en las etapas más antiguas de la historia egipcia, parece ser que llegó a ser la deidad por antonomasia del mundo funerario. O sea, que es un dios relacionado con la muerte. Desde luego. Es cierto que progresivamente fue cediendo el lugar primordial a Osiris y él pasó a quedarse relegado y a desempeñar un papel secundario en lo que tiene que ver con las creencias de ultratumba. Pero aún así, durante toda la historia del antiguo Egipto, se le considera el señor del embalsamamiento, el dios del arte funerario, el dios que embalsamaba al difunto. Y preparaba precisamente al difunto para el más allá. Claro, el debate precisamente se centra en la naturaleza específica, en la especie concreta de ese animal. En el fondo lo que está claro es que es un cánido, es decir, es algún tipo de animal parecido a un perro, a un chacal. Claro. Lo más probable es que fuera un chacal. ¿Por qué? Porque los chacales merodeaban en las necrópolis, las ciudades de los muertos que estaban en la orilla occidental del Nilo, por donde se pone el sol, por el oeste, hurgaban en busca de restos orgánicos. De carroña. Carroña y también cuerpos humanos, es así. Probablemente no encontremos ninguna civilización en el mundo antiguo que profesara una fe tan nítida en la existencia ultraterrena. Estoy viendo aquí Anubis de nuevo, Efectivamente, allí con las orejas de chacal, pero hay algo a su lado que me llama más la atención. Ajá. Otro animal, porque ya no parece un cánido. Esa figura con cara de gato. La diosa gata Bastet. Efectivamente, inicialmente esta diosa no tenía cabeza de gato, sino de otro felino, de un león. Parece ser que se dulcificó, ¿no?, progresivamente, y al final la cabeza con la que se la representa es la cabeza de un gato. Y es muy interesante que la menciones porque el gato es uno de los animales más importantes en la cultura egipcia. Llegó a ser no solo venerado como un dios, sino que era una de las mascotas más importantes que tenía el egipcio medio en sus casas.
la diosa Bastet, la diosa con cabeza de gato, era diosa de la danza, de la música. Por lo general los dioses egipcios no tienen una única atribución, sino que a veces tienen varias. Pero fíjate si era importante que, según en la cosmovisión de los egipcios, el sol cada noche tenía que descender al inframundo, a las profundidades, y emprender una batalla contra las fuerzas del mal, personificadas en una gigante serpiente, Apep. Y la diosa Gata era justamente una de las protectoras de Ra, acompañaba al dios Sol en la barca solar en la lucha contra la serpiente. El gato era muy venerado, ya digo, no solo por las clases altas y no solo en el panteón egipcio, sino por el egipcio medio. Aquí tenemos, por ejemplo, una momia de gato, es decir, se momificaba a los gatos, esto ocurría con otros animales, y hay cementerios de gatos, hay necrópolis de gatos. Estamos hablando de que hay lugares exclusivos para enterrar a este animal. Efectivamente. Con todo el proceso de preparación y de momificación. Tan importante era que, como hemos dicho, fue divinizado, y entonces solo los animales realmente importantes para los egipcios eran elevados a la categoría de Dios. Y la pregunta antropológica sería ¿por qué el gato era tan importante para los egipcios? Yo creo que hay varios argumentos muy contundentes. Primero, teniendo en cuenta que el gato era un animal que protegía a los egipcios de serpientes, de ratones, de ratas. Imaginemos cómo era una casa típica, ¿no?, en el Valle del Nilo, pues no es de extrañar. La historia de la admiración por los animales es muy antigua, pero no empieza en el Egipto faraónico, sino mucho antes, cuando los humanos prehistóricos plasman figuras zoomorfas en las paredes de las cuevas. La intención con la que los humanos prehistóricos dibujaron animales sigue siendo un misterio, pero queda claro que su relación con ellos no era anecdótica, sino vital. En Borneo, Indonesia, se ha encontrado la pintura rupestre con motivos animales más antigua conocida. Tiene más de 40.000 años. La simbología del animal no había hecho más que empezar. En toda la prehistoria, los animales eran seres sacralizados, casi divinos, pero por otro lado también eran seres odiados y amados a partes iguales, aún más en el Paleolítico, porque en el Neolítico ya era posible domesticarlos. Muchos miles de años después se forman las grandes civilizaciones. La cultura humana se desarrolla hasta niveles de gran complejidad y aparecen las religiones y sus dioses personales como formas de buscar una explicación para los fenómenos del mundo, las desgracias, la vida y la muerte. Fijaos si son importantes los animales que después de la prehistoria sirvieron para sentar los cimientos de un nuevo orden político. Nos referimos a una loba que alimentó a los gemelos Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de esa globalización del mundo antiguo que representó primero la monarquía y luego la república y el imperio romano. El libro que más veces se ha imprimido de toda la historia, la Biblia, cita a más de 120 especies de animales, varios de ellos considerados malditos y sagrados. De todos, destaca uno en particular, la serpiente, quizá el animal más representado en todas las tradiciones, tanto orientales como occidentales. La serpiente desempeña un papel fundamental en la Biblia, es probablemente uno de los animales, por no decir el animal más citado. Ya en el capítulo 3 del Génesis, en Génesis 3.1, se nos dice que la serpiente, en hebreo Nahash, es la que tienta a la mujer para que coma y ofrezca a Adán comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, la famosa manzana, aunque aquí ya sabemos que hay todo un debate teológico sobre qué fruto exactamente era. Claro, la serpiente, sin embargo, no está necesariamente asociada al mal, sino que en muchos casos tiene connotaciones de astucia. Ya en el propio Evangelio de San Mateo se nos dice: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? La serpiente precisamente como evocación de prudencia y de astucia. La asociación netamente negativa de la serpiente con el mal viene sobre todo del libro del Apocalipsis. Si vamos al capítulo 12, en el versículo 9, se nos habla del dragón, y al dragón se le asocia con Ho'ophis, Ho'arkaios, la serpiente antigua en griego. La serpiente antigua, claro, los teólogos de los primeros cristianos, evidentemente ya enseguida, no solo los teólogos, sino toda la comunidad cristiana enseguida la asoció con la serpiente del capítulo 3 del Génesis, y quedó ya casi vinculada para la posteridad con el mal. En el caso de Mesopotamia, del
del núcleo de la civilización mesopotámica, que luego va a ser enormemente influyente en la Biblia y en la mitología del Antiguo Testamento. Es curioso porque la serpiente era un símbolo de la regeneración, del ciclo de la vida. Tengamos en cuenta que las serpientes mudan de piel, se regeneran. Estaba asociada precisamente con ello. Algo de especial tiene que tener este animal para haber representado mitologías a lo largo de todo el mundo y en todos los periodos históricos. En Oriente Próximo, Mesopotamia y Babilonia, la serpiente simboliza el ciclo de la vida y el renacimiento. Para los israelitas, por ejemplo, no era un animal demoníaco ni maligno. Es el cristianismo el que empieza a considerar a la serpiente como un asociado del diablo. Es curioso porque en el relato de la Biblia, la serpiente que tienta a Eva para que coma de la manzana es castigada luego por Dios, y Dios, cuando la maldice, le dice: te condeno a que pierdas las patas y a que seas un animal que te arrastres el resto de la eternidad por el suelo. ¿Hay alguna evidencia de que las serpientes pudieran andar? Que podamos explicar. Sí, hace poco se han encontrado fósiles de las antecesoras de las serpientes que tenían patas, ¿vale? Algunas de las serpientes actuales, como las pitones, tienen vestigios de que antiguamente las serpientes tenían patas. Las serpientes antiguas sí que parecían una especie de lagarto muy alargado con patas. Han ido perdiendo esas patas conforme no han ido necesitándolas, ¿vale? Aún quedan vestigios en algunas de las serpientes actuales, pero ya no tienen patas. Evidentemente los escribanos de la Biblia no eran conscientes de ello, ¿vale? Puede ser que mezclaran mitología de lagartos con serpientes para crear ese animal con patas para quitársela después y que se arrastre. La que tienes en tus manos, posada sobre tu brazo, es el águila real, la reina de todas las aves. Pero hay algunas águilas que están especializadas, o por lo menos tienen predilección, por cazar uno de los animales más mitológicos de toda la historia, que es la serpiente. Sí, bueno, a ver, las grandes rapaces, ¿sabes?, pueden llegar a capturar ocasionalmente alguna culebra, alguna serpiente, pero sí que existen especies de aves rapaces que se han especializado en capturar únicamente para su alimentación culebras y serpientes. Es el caso que tenemos en la península ibérica y en Europa, que es el águila culebrera, y existen más subespecies de águila culebrera por el resto del mundo, que su alimentación básicamente, casi el 100% se trata de serpientes, culebras o reptiles. La manera de cazarlas es siempre intentando atraparlas por la cabeza y aguantar el embiste, porque se les enrolla por las patas, por las alas. Se han llegado a ver las águilas apuradas en el suelo, enrolladas por la culebra, pero siempre dominadas por la cabeza. Y luego se las tragan enteras. Cogen siempre de la cabeza, empiezan a engullir y se tragan la culebra entera. El águila es un animal que aparece en el terreno de la mitología y de la simbología, constantemente relacionado con los imperios, con el poderío, con la guerra. ¿Por qué podemos estar hablando de un animal poderoso? ¿Qué la hace tan especial? Bueno, partiendo del hecho de que las aves rapaces siempre han llamado la atención al hombre a lo largo de la historia, el águila real es de las mayores, por tamaño, por fuerza. El hombre desde la antigüedad siempre las ha visto en el campo cazando presas de gran porte, como puede ser zorros, cabras, corzos. Entonces el poderío que demuestra hacía que la gente antiguamente pudiera ver valores grandes en las águilas para poder asumir como propias. Las águilas, a diferencia de otros animales que han sido considerados malditos, tienen una muy buena reputación en todas las culturas, pero no es así con todas las rapaces. Las rapaces nocturnas son otra cosa. Eso es por el día y la noche. El día la luz, la noche la oscuridad. Pues siempre antiguamente que había más... había unas creencias, más supersticiones. Pues la oscuridad de la noche traía todo lo malo. Luego los búhos, pues, bueno, aparte del búho real que tiene el lugar famoso, pero las lechuzas, por ejemplo, tienen un sonido muy estridente y tenebroso, y ese sonido a la noche daba
daba mal que pensar a la gente de aquellas épocas. Hay una ave rapaz nocturna que destaca por encima de todas las demás en cuanto a su relación con lo demoníaco. Se trata de la lechuza de campanario, la Tito alba. Es un animal muy especial y vais a ver por qué. Voy a llamarla. Aquí la tenéis. Si nos fijamos en su canto, Pablo, nos damos cuenta de por qué en la Edad Media podían pensar que daba miedo. Realmente tiene un chillido espeluznante. Y se contaba, estridente, se contaba que cuando estabas enfermo y una lechuza de campanario cantaba junto a tu ventana, es que ibas a morir. Era presagio de muerte. ¿Por qué son tan especiales? Bueno, pues el hecho de simplemente de ser nocturno y de estar relacionado con la noche, ya antiguamente lo asociaban al mal. Este sonido que hacían y con las supersticiones que tenían, pues no, era fácil que la cogieran manía. En la mitología, el animal a veces acompaña al héroe o al dios. Es el caso de la diosa griega Palas Atenea, protectora de la ciudad, a la que le acompaña un ave de grandes ojos. De ese ave se dice siempre, incluso en diccionarios y manuales especializados, que es una lechuza o un búho, animales de connotación negativa en la cultura hispana. Pero ¿por qué usarían los griegos clásicos para simbolizar virtudes la imagen de un ave mal considerada? La explicación de por qué la lechuza de Atenea no es un animal de mala reputación es bien sencilla. No era una lechuza, ni por cierto tampoco era un búho. Aquí tengo una antigua moneda griega, un tetradracma ateniense, acuñada hace más de 2400 años. En el anverso se puede ver a la diosa Palas Atenea, luego llamada Minerva, con su casco. Y en el reverso encontramos a este ave de enormes ojos junto con una ramita de olivo, la luna creciente y las letras griegas A, Z, E que corresponden al estado emisor. Como podemos ver, este animal representado no tiene los penachos, que son esos cuernecillos de plumas típicos de los búhos. Además, hoy sabemos que en la región de Atenas, de donde la diosa toma su nombre, no hay lechuzas, que en cambio sí son muy abundantes en la península ibérica. Y es que el búho de Minerva, la lechuza de Minerva, en realidad es otro ave, una ave rapaz más pequeña y eso sí muy común en toda Grecia ya desde tiempos clásicos, el mochuelo. Su nombre científico, Atene noctua, nos remite de nuevo a la ciudad de Atenas, ciudad que simboliza. Así que ni búho ni lechuza de Minerva, mochuelo de Minerva. Eso sí que tiene sentido, el mochuelo, un animal que ve de noche, un animal que ve donde otros no ven, como su sabia e inteligente diosa. Símbolos como estos están hechos para perdurar. Por eso podemos ver una imagen en miniatura del tetradracma ateniense antiguo en el euro griego actual. Es un pequeño homenaje a una cultura gloriosa, como la griega, que se sirvió de los animales para representar sus temores y sus anhelos. Pero si hay un animal castigado por la peor de las famas, la representación misma de la bestia que todo lo devora y destruye, símbolo del mal por definición en nuestra cultura, ese es el lobo. Para la tradición cristiana, el lobo es un monstruo despreciable, identificado con el maligno, pues ataca al cordero que es el Hijo de Dios. Por encima de cualquier otro animal, el lobo ha materializado los ancestrales miedos del hombre, pero esa mala fama está injustificada. Es un mito, es una leyenda, no es cierto que ataque al humano. No se sabe realmente si ha habido casos. Se conocerá alguno, pero desde que hay registro de casos no ha habido ataque de lobos a humanos. No es algo normal, el lobo huye del ser humano, ¿vale? Porque él sabe que el ser humano es superior. El lobo es un animal crepuscular y nocturno, ¿vale? Esto es que se siente mucho más cómodo su actividad en la noche, donde los demás animales pues andan peor que él, a la hora de ver, a la hora de sentir. El lobo perfectamente se traslada de noche igual que nosotros de día. Entonces es un animal que utiliza la noche especialmente para atacar a las presas. El lobo tiene un territorio en el que él necesita cazar, necesita sacar adelante sus crías, necesita tener su territorio, como cualquier otra especie de animal. ¿Qué ocurre? Que choca con el ser humano porque está ocupando ese territorio, bien por el ganado, bien por la agricultura. También está deforestando algunas zonas donde el lobo tenía su propio territorio, entonces digamos que obligamos un poco al lobo a chocar con nosotros.
Tal vez la neurociencia nos pueda ayudar a entender de qué manera los animales afectaron a nuestra forma, en tanto que seres sociales, de concebir el mundo. El miedo parece ser la emoción básica que nos llevó a considerar divinos y demoníacos a otros seres. Hay una tendencia en el ser humano muy importante que es la de considerar que la sociedad es lo más importante del mundo. Es decir, el cerebro humano está siempre pensando en que hay otras personas, otros seres humanos, otros seres en definitiva, ¿no? Entonces, los animales forman parte de esta sociedad, forman parte de lo que es el grupo humano. Y esto además les viene muy bien a los seres humanos porque de alguna manera se meten en la cabeza de los animales, se meten en sus intenciones, en sus motivaciones y de esta forma pues pueden anticipar cuál va a ser su comportamiento. Todo esto en definitiva hace que los animales formen parte del grupo humano, sean unos seres más del grupo, con los que hay que vivir, con los que hay que convivir, a los que hay que cazar y vivir de ellos y también de los que hay que protegerse. Entonces esa hipersocialidad del cerebro humano tiende a incluir a los animales dentro de su propio grupo y a vivir con ellos pues como si fueran unos seres humanos más con su importancia que la tuvieran. En el cerebro humano tenemos una estructura que es la amígdala, que tenemos señalada una de ellas en roja, puesto que son dos cada lado, que es una estructura muy importante porque está continuamente buscando estímulos, buscando situaciones que puedan ser peligrosas. Y lógicamente es una estructura que tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Entonces, esta estructura busca siempre aquello que pueda ser perjudicial para la salud o la vida de un individuo y tiene una sensibilidad muy grande, muy especial a lo que son los animales nocturnos. Hay que tener en cuenta que el ser humano en la noche está indefenso, tiene muy poca visibilidad. Nuestros ojos están adaptados a situaciones de mucha luz y por la noche somos más víctimas que predadores. Entonces, lógicamente, estructuras como la amígdala se activan fácilmente en cuanto que vemos un animal que nos indica que puede ser un predador o que nos indica que estamos en las horas nocturnas, ¿no? Especialmente pues, esas pupilas rasgadas típicas de los animales nocturnos que a ellos les permite ver mucho mejor, ¿no? Entonces, estructuras como la amígdala la tenían seres como estos que tenemos aquí, que en su momento también estuvieron buscando aquellos peligros que podían hacer que perdieran la vida. Animales guardianes que impiden el acceso a los lugares sagrados, manifestaciones divinas, enviados del diablo o mensajeros de otros mundos. Son muchas las interpretaciones que se les dio y que se les siguen dando en muchas partes del planeta. Hemos visto cómo la relación entre animal y hombre es natural, necesaria y muchas veces tensa. Ellos fueron nuestras presas, nuestros depredadores y en ocasiones compañeros aliados. Pero nosotros como humanos fuimos mucho más allá y los elevamos a la categoría de lo divino. Siempre tendremos alguna razón para amar o temer a otros seres. Siempre hemos estado y siempre estaremos ligados a los animales, aunque ahora sepamos que nunca fueron ni dioses ni demonios.